Damos la bienvenida al ingeniero José Villavicencio, presidente de la UGTE, parte del Frente Unitario de Trabajadores. Hay problemas para nombrar a un miembro del Consejo Directivo del IES y los problemas se dan entre sindicatos ecuatorianos. La situación es delicada al punto de que usted, ingeniero Villavicencio, ha señalado que el potencial candidato, Richard Gómez, candidato que ha pasado ciertos filtros y está a punto de ser posesionado, no podría serlo porque no tiene calidad moral por sus antecedentes y ha señalado que además ha actuado como alfombra de turno en los gobiernos anteriores y también en el actual. ¿En qué se basa un concepto tan pobre de este representante sindical que viene de las filas del CUT? Primero, nosotros hemos planteado que aquí no es una pelea entre organizaciones sindicales por un puesto al Consejo Directivo del IES, sino que se enmarca en entender una defensa general, global del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y se enmarca en sacar a todos los corruptos y a todas las mafias que hay en el IES, y eso implica a que debe ir gente que tenga ética, que tenga honestidad. Y el señor Gómez no la tiene por lo siguiente. Primero, que el señor fue posesionado como presidente de la CUD en el 12º piso del Ministerio del Trabajo en el 2012, en la época del señor expresidente Correa y cuando estaba de ministro el señor Carlos Carrasco. Segundo, ¿cómo vamos a estar de acuerdo que este personaje vaya al IES cuando él aplaudió con bombos y platillos que a través de la ley de justicia laboral que aprobaron en el 2015 eliminen el 40%? Y el IES en esos 3 años de vigencia de la famosa ley de justicia laboral perdió, si le sumamos el lucro cesante, 9.000 millones de dólares. Segundo, el señor aplaudió que a través de la famosa ley de optimización y empleo juvenil nos quiten a todos los ecuatorianos, me refiero a los trabajadores, el 1% del fondo de cesantía para el seguro de desempleo. Y tercero, aplaudió cuando el Consejo Directivo del IES, junto a los prorrogados ilegales, el señor Rodríguez y el señor Clavijo, aprobaban la resolución 501 para que cambien los valores de riesgos a salud. Un Pero elemento adicional. como un candidato y un representante que viene de las filas del correísmo, con el historial que usted señala, es ahora parte del gobierno o de los intereses del gobierno de Lazo. A eso iba, mi estimado Gustavo. Cuando yo he dicho que ha servido de alfombra de los gobiernos de turno y los ratifico, nosotros en el 2015, siendo coherentes, consecuentes con el pueblo ecuatoriano, hicimos una rueda de prensa con el Parlamento Laboral, la CUD y el Frente Unitario sobre el tema de las famosas enmiendas que recordará se aprobaron también en el 2015. Y este señor pedía disculpas al pueblo ecuatoriano diciendo que les habían botado tierra en los ojos en la época del expresidente Correa, pero que estaban seguros que el presidente Lazo sí iba a ser el presidente Moreno sí iba a ser el gobierno de los trabajadores. Y entonces se terminó la época de la presidencia del correísmo, se pasaron a la presidencia del expresidente Moreno. Y culminan en los actuales momentos siendo parte del gobierno actual. No lo dice José Villavicencio, los hechos están ahí, las reuniones que han tenido, y sabemos extraoficial que el gobierno le ofreció el consejo directivo del IES. Entonces, ¿cómo ¿Qué pretendería el gobierno con esto? el gobierno pretende tener la mayoría en el consejo directivo del IES? Por dos aspectos, o por tres aspectos. Uno, obviamente, que las mafias sigan dirigiendo el IES. Segundo, desconocer la deuda que bordea los 24.000 millones de dólares, que el gobierno ni siquiera reconoció y tomó en consideración lo que le dijeron sus amigos. El Fondo Monetario Internacional le dijo que debe transparentar esa deuda y poner en el presupuesto general del Estado en el 2023, no tomó en consideración. Entonces quieren tener la mayoría para desconocer esa deuda.
Recordará que hubieron ya estas pretensiones en el 2015 de desconocer la deuda de salud. Y tercero, el tema de las privatizaciones, porque hay una política de desprestigiar a la institucionalidad del Estado. Ese es el mecanismo que ni siquiera han ocupado el presupuesto en el 2022 al 100%, parcialmente, para desprestigiar la institucionalidad del Estado y privatizar. Entonces, el señor Ortega, que ya lo quiso posesionar al señor Gómez el 18 de octubre, junto con el gobierno quieren tener la mayoría para seguir atracando los recursos del IES. Y le pongo un ejemplo, recién pasado, el gobierno a través del Ministerio de Finanzas con el señor Ortega, con bombos y platillos, dijo que ha destinado 130 millones para pagar una parte de la deuda del IES, para pagar a Solca, obviamente era de la devolución del IVA. Pero ¿sabe cómo lo hicieron? Con nuestros propios recursos, porque en esos mismos días el BIES le entregaba al gobierno 300 millones de dólares a cambio de papeles. O sea, el gobierno intenta quedar bien con los ecuatorianos con nuestra propia plata. Y entonces quieren tener la mayoría para seguir en estas prácticas, para que el IE siga siendo caja chica de todos los gobiernos de turno y botín político. Y Pero esa hay realidad acciones, tiene que cambiar. pero hay acciones legales que se han interpuesto, entre ellas una acción de protección en el Cantón Mejía, que entendemos fue admitida y prohibió a la Superintendencia de Bancos que continúe con este trámite. Y por otra parte, se había indicado desde el Frente Unitario de Trabajadores, organización de la cual usted es parte, que se realizarían el día de ayer acciones administrativas presentando una impugnación a la resolución de la Superintendencia de Bancos. ¿Qué efecto tienen estas acciones? Mire, primero el señor Gómez quiere ser posesionado por una resolución del juez de Quevedo que no tenía competencia, que no tenía territorio para hacerlo. Y nosotros decimos, el juez podía haber dispuesto que lo califiquen, lo que no hizo los super de bancos. Pero lo que no estaba bien es que disponga que en 48 horas le posesione el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y eso es ilegal. Hay una resolución que está vigente desde el 2004 que el Consejo Directivo del IES no puede posesionar a los delegados al mismo, sino tiene que hacerlo la super de bancos, así como hizo con la señora de representante de los empleadores. Entonces, un juez que obviamente no cumple la probidad notoria de una procedencia dudosa, porque nada más y nada menos le dejó en libertad al señor Nasa, que todos conocemos cómo actuó. Este juez es el que dispone que el señor Gómez en 2 días o en 48 horas lo posesionen. Pero mire, aquí también tiene responsabilidad el Ministerio del Trabajo, porque le dieron organizaciones faltando un día o después de un día de la publicación del decreto ejecutivo 571, que fue el 18 de octubre. El 19 de octubre le entregan organizaciones de papel cuando y el señor Gómez es parte de esas dirigencias. Y con este tipo de organizaciones que no han existido anteriormente quiere llegar a la vocalía. Y por eso es obviamente que está un recurso de apelación en el Cantón Mejía, donde corresponde, que es parte de la provincia de Pichincha. Esto se va a resolver el 4 de enero, pero también el día de ayer hemos presentado una apelación a la Superintendencia de Bancos por acoger a una resolución que es de carácter ilegal, incoherente, frente a lo que ha hecho este juez de dudosa procedencia de la provincia de Quevedo. Entonces, está impugnada la super de bancos, está impugnada la posición en el Cantón Mejía, y entonces esperemos que la primera semana del mes de enero pueda resolver este tema. Y hay también acciones de carácter público, pues representantes del CUT y adeptos al potencial candidato han hecho presencia pública frente a uno de los edificios del IES en Quito. El Frente Unitario de Trabajadores ha dicho que tomará medidas. ¿Son estas medidas de carácter legal las que se han tomado y serán las únicas? De ninguna manera. Las acciones serán políticas, las acciones serán jurídicas y las acciones serán de hecho. Está resuelto que en el mes de enero
va a haber la jornada de movilización en defensa del IES. La fecha está acordada, está consensuada y obviamente en los próximos días anunciaremos este, el día, la hora de esa fecha en defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahora, en el momento y en la situación actual, ¿qué papel tiene que jugar o puede jugar la Superintendencia de Bancos y qué papel el Consejo Directivo del IES? Mire, primero la Super de Bancos es la principal responsable de lo que está pasando en el país. Hubo un decreto, había una ley y aquí no podemos aceptar que dice los responsables son las centrales que no se pusieron de acuerdo. No, no. Mire, el 25 de octubre a las 9:30 de la mañana nos entregaron el documento donde el Ministerio del Trabajo certificaba cuáles eran las organizaciones de carácter nacional que podíamos elegir a nuestros representantes. Son las instituciones del Estado que no actuaron de manera transparente, con ética. No ha sido responsabilidad nuestra. Entonces, la superintendencia de bancos es la principal responsable. ¿Por qué? Si habían 3, 4 o 10 candidatos, tenía que, si cumplían los requisitos, calificar y verificar cuál tenía la mayor respaldo o el mayor respaldo de los candidatos y posesionarle, nada más. Y no hizo esto. Si el señor Gómez tenía la mayoría de respaldo, tenía que posesionarlo. Si el delegado de de las organizaciones del PUT tenía la mayoría, tenía que posesionarlo. Igual la de los jubilados. Y no lo hizo porque no hubo la voluntad política, porque no hubo la voluntad jurídica de hacerlo y se inventó de que no nos hemos puesto de acuerdo en un solo candidato. No nos pueden obligar, pues. ¿Dónde queda el derecho de elegir y ser elegidos? Que no hemos publicado en un periodo, en un medio de carácter nacional, la convocatoria. ¿Dónde dice la ley de seguridad social y el reglamento de que había que hacer eso? Nosotros en una democracia interna convocamos a todos. Y entonces, y tercero, para cerrar con broche de oro, dice de que la ley ha sido derogada cuando ninguna ley tiene de carácter retroactiva. Entonces, obviamente, el principal responsable es la super de bancos que nos ha llevado a estas instancias y esa gente que, por cierto, está subrogante, que está encargada porque así firman, tiene que responderle de sus actuaciones penales, civiles y administrativamente por actuar de manera incorrecta. Y en todo caso, señor Villavicencio, ¿en qué quedarían las candidaturas que entendemos fueron auspiciadas por el Frente Unitario de Trabajadores y por las centrales sindicales de Ramiro García y Ramiro Beltrán? Hay dos aspectos. Ahora se ha presentado un escrito para que el Procurador General del Estado pueda pronunciarse de este proceso jurídico que ha sido muy dudoso. Segundo, que el Consejo Nacional Electoral, que tiene hasta mañana plazo para emitir todos los reglamentos de acuerdo a la nueva reforma, lo haga y que inmediatamente se convoque a elecciones para que en base a la nueva ley, en base a los nuevos reglamentos que tiene que emitir el Consejo Nacional Electoral, se elija a los representantes. Aquí nosotros hemos dicho, no puede ir a esa vocalía ni el señor Gómez, ni continuar el señor Clavijo, porque está prorrogado por más de 10 años. Entonces, si queremos recuperar el IES, necesitamos hacer las cosas bien y respetando el Estado constitucional de derechos y justicia social. Declaraciones del ingeniero José Villavicencio, presidente de la UGTE, parte del Frente Unitario de Trabajadores.